Al tema de la inseguridad, porque esa es la principal preocupación que tiene el país y sobre todo mirándonos, ya sea de reojo, de costado o de frente, con lo ocurrido en Ecuador. Estamos con el Teniente General de la Policía Nacional, Víctor Sanabria Angulo. Él es jefe del Comando de Operaciones Policiales y vamos a hablar específicamente sobre la situación que enfrentamos y las particularidades que podemos ver como coincidencia y diferencia en lo ocurrido en el Ecuador. Nosotros tenemos factores general que están vinculados a economías ilegales, ¿no? Tenemos el tema del narcotráfico, somos uno de los países productores de drogas, y en el otro lado tenemos una migración muy fuerte que ha generado esta fusión delincuencial que se ha convertido en el terror de muchísima gente, porque estas bandas organizadas y estas organizaciones criminales están mutando permanentemente. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos vemos en relación al Ecuador? ¿Qué es lo que ha hecho la policía que tenga en cuenta en los últimos días con lo ocurrido en Ecuador? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Efectivamente, nuestro panorama ya no es una situación nacional, ¿no? Ya el delito transnacional ha copado los espacios de la criminalidad en toda Sudamérica. Nosotros ya tenemos bastante relación con todo el sistema policial. Hace 2 días hemos tenido una reunión con Ameripol para el intercambio de información oportuna y dinámica, que permita también identificar situaciones de criminalidad en un país, porque el infractor, el delincuente está en un país, hace su acto criminal y luego se pasa a otro país para vivir un espacio de tranquilidad. Ahí es donde nosotros hemos demostrado un poquito más de acuciosidad en relación a otros países con la detención de líderes de estas organizaciones criminales. El temor que tenemos es, ante la ley marcial y la salida de Fuerzas Armadas en Ecuador, el efecto globo genere que muchos de estos delincuentes pasen a nuestro país y a otros países de la frontera. ¿Eso cómo lo están midiendo ustedes? Eso tiene 2 ejes muy puntuales. Uno es el control de identidad en los espacios de frontera, que permite hacer un rastrillaje de quienes pueden pasar. Pero recuerde que... Pero la frontera es enorme. Sí, y también no todas las personas están registradas como delincuentes en su país. Forman parte de las organizaciones, pero están tras espacios de cubierta. Entonces estos pueden pasar, y la segunda parte del control de frontera es el espacio geográfico a controlar para que no se den actividades criminales vinculadas a esas organizaciones, como es, ya hemos visto, minería ilegal, el tráfico de armas, la explotación sexual y el cobro de cupos, y la pelea por los dominios territoriales que generan sicariato. Entonces, eso ha permitido que nosotros movamos más de 500 efectivos a la zona de frontera, no solamente personal de la DINOES y de control de frontera. Pero básicamente en Ecuador estamos hablando de Tumbes y Piura. Claro, porque Guayaquil es lo que tiene mayor afectación. Porque me decían que en Amazonas no hay un solo puesto de vigilancia y también comparte frontera. Mire, por ejemplo, Amazonas tiene el problema de la mina Afrodita, que es también minería ilegal. Y sin embargo, la explotación viene por el lado de Ecuador, porque tiene accesos terrestres, vía de aproximación, y nosotros solamente tenemos acceso vía aérea, con helicópteros, donde tenemos un destacamento bastante grande con personal militar y policial. Pero como usted lo dice, no hay una cadena de frontera, por eso nuestra frontera es porosa, ¿no? Y si avanzamos más hacia el lado del Putumayo, el llamado Valle del Coca del Ecuador, que supuestamente produce también drogas cocaínicas, se han dado a nuestro lado, al lado del Putumayo, y ha generado pues toda una deforestación por el crecimiento de las plantaciones de coca, y este movimiento de tráfico ilícito de drogas genera armas, genera procesos criminales que han estado circulando por Ecuador y han generado esa secuela de criminalidad. Sí, hemos tenido testimonios que señalan que ya hace mucho tiempo hay un trasvase, digamos, de delincuentes, por ejemplo, de los choneros, de los tiguerones, que incluso hay gente ya detenida en nuestro país, pero que van y vienen entre Perú y Ecuador. ¿Ustedes tienen alguna información sobre cómo es este flujo permanente de delincuencia? O sea, es decir, entran al Perú, salen del Perú, se van a Colombia. Estas organizaciones transnacionales tienen lazos de vinculación en estas actividades criminales, ¿no? Como el tráfico ilícito de drogas y el trabajo sexual, además de la minería ilegal que le forma el soporte del lavado de activos, porque la gran cantidad de dinero que generan estas actividades criminales lo permiten, y esto va aunado a delitos ¿Se tiene idea de cuánto conexos. mueven estas organizaciones? Son millones. Mire, miles de millones. Miles de millones. Solamente en drogas, estamos hablando de que el precio de $1000 que puede ser en la zona de producción, en la zona de venta sube a 100.000.
Mire la cantidad de ganancias, estamos hablando de toneladas a veces que se mueven. Ecuador logró decomisar más de 40 toneladas por año y con incremento, sin tener una producción tan sostenida como Colombia, Perú y Bolivia, pero era el pase obligado hacia los cárteles de México que tienen su sistema de producción hacia Estados Unidos. Entonces, eso ha generado una pelea por espacios de control en las rutas de aproximación, tanto marítimas, las que salen del Valle del Coca, que son ríos, y los puertos y aeropuertos. Ahora, en el tema de armas, municiones, explosivos, acabamos de presentar una revelación, una información, una denuncia, respecto a lo que también dice la inteligencia ecuatoriana, que hace ya mucho tiempo, pero esta última vez se ha ratificado, ha entrado municiones, explosivos e incluso armas de origen peruano. Hablamos de Fuerzas Armadas, pero también de fuerzas policiales. ¿Cómo se explica esto? Miren, nosotros tenemos desde de los años 80, con la pérdida de armamento por la acción terrorista y también por la acción delincuencial, un gran número de armas perdidas. Ya, pero del 80 acá, estamos hablando de varias décadas, ¿no? Nuestras armas son del año 65, le informo. Las armas que hoy tiene la policía, del año 65. Sí, o sea, no hablemos que tengamos mucha modernidad. Bueno, pero los criminales ecuatorianos tenían armas... Esas son armas, producto de los mercados legales, que por unas fallas que tenemos en nuestro sistema normativo de tenencia de armas de uso civil, pueden adquirirlas, el comprador las pierde, compra una nueva. Es un gran negocio, aparentemente. Ese es un gran negocio. Igual es con la munición, porque la munición que se está recirculando hacia otros países y también en las zonas, por ejemplo, de minería, donde tenemos problemas por los espacios de explotación minera, que generan pues estos enfrentamientos tan violentos. Pero ¿cuál es la situación que tenemos hoy en nuestro país respecto, digamos, al trabajo que viene realizando la policía? Se ha hablado y se ha abierto un debate, una discusión para, por ejemplo, volverle a dar la responsabilidad de la investigación preliminar a la policía como tenía antes. Hoy el peso lo tiene la Fiscalía, pero vemos, no por ineficiencia necesariamente, sino porque evidentemente las herramientas con las que cuenta genera que más de un delincuente esté en la calle a las 24 horas. Mire, una de las situaciones que tenemos, como usted bien lo dice, no es de repente por competencia o por ámbito de intencionalidad de los representantes del Ministerio Público, es por la propia situación del dinamismo delictivo. En un distrito, que puede haber 2, 3, 5 comisarías y un departamento de investigación criminal, cubre un representante del Ministerio Público que está de turno, pero ocurre un feminicidio en una comisaría, un asalto y robo en el otro lado, un sicariato, entonces le es materialmente imposible asistir a todas las diligencias. Esta normativa que hemos logrado con este gobierno poder promulgar en la delegación de facultades permite a la policía hacer las diligencias inmediatas y esto es lo que genera el dinamismo para atender al ciudadano oportunamente y no tenerlo esperando. Pero a propósito, por ejemplo, de efectividad, la declaratoria de emergencia en 2 distritos importantes termina el 19 de enero. Pero la percepción y lo que dicen los propios alcaldes es que al principio sí hubo un impacto, pero después la situación continuó exactamente igual. Es decir, no ha sido ni siquiera suficiente, sino que los criminales y los asesinos siguen ahí pululando entre uno y otro distrito. Es más, se han pasado a otros distritos de frontera también. Mire, yo le voy a dar algo personal que de repente algunos no lo van a entender, ¿no? Pero yo creo que el peruano tuvo una idea de que cuando se declare estado de emergencia iba a ser la invasión de Gaza por Israel. Y nosotros vivimos en un país democrático en el cual no se puede hacer el ejercicio de las excepciones si no se tiene sustentos legales. Entonces muchos ciudadanos esperaban que nosotros rompamos puertas, entremos y no está a ese nivel. Hemos hecho una gran cantidad de operativos. Ayer hemos hecho... ¿Para usted ha funcionado? No, por la cantidad de operativos sí, pero ahí viene una situación. El delito de calle, que le explicaba que es la delincuencia común y la delincuencia organizada, los arrebatos y asaltos, se controla con presencia policial, con presencia militar de apoyo y desplazamientos. Pero ¿esto qué genera? Que se eleve las extorsiones telefónicas, que es la que no se controla. Ustedes han visto la intervención que ha habido este call center, con 1.200 chips de llamadas para generar llamadas que no están en la calle. Y mire, operaban desde zonas residenciales donde ya inclusive hasta
hasta fuera del país. Ahora, pero ¿qué es lo que han verificado? Porque los familiares de quienes han detenido en este call center, lo que decían es que tenían contratos formales. O sea, estamos hablando de lo que han encontrado ahí la policía, es una cosa distinta. Una cosa es la situación laboral en la cual yo trabajo por un horario haciendo una tarea específica, pero el otro es la finalidad con que hacían las llamadas y cómo hacían los contactos para estos aplicativos y luego ya sujetar a la persona, por decirlo de una forma, y explotarla, asustarla, enviarle los mensajes extorsivos. ¿Vinculados a qué? ¿A los préstamos gota a gota? Préstamos JJ y otras figuras similares. Y ahora, la figura de terrorismo urbano, que también se ha vuelto a debatir, se habla de eso, pero no hay una legislación vinculada a esta figura que podría definitivamente dar mejores herramientas, probablemente, no lo sé, no soy una experta, para poder actuar en ese sentido. Mire, ahí tenemos una falencia que es de carácter jurídico porque se hizo una interpretación que el terrorismo debería estar vinculado a una situación política para que ésta tenga implicancias penales. Pero ya hemos visto, y no solamente el caso de Ecuador, sino lo que ocurre en nuestro país, que hay gente que causa zozobra, temor en la población con fines extorsivos, que no tiene nada que ver con lo político. Y también con empoderamiento, porque con empoderamiento en realidad y ocupar espacios territoriales. en Ecuador lo que se ha visto es que estas bandas criminales o estas organizaciones criminales se han empoderado. Ellos sabían que a la hora de tomar a los agentes penitenciarios o tomar un canal de televisión, finalmente iba a haber una intervención, pero ellos se han sentido empoderados para que el gobierno no continúe emitiendo un marco legislativo que ayude a luchar contra ellos mismos. Es decir, hay una motivación política también, y acá también podría configurarse de esa manera. Por eso nosotros debemos tomar este clarinazo que ha ocurrido en Ecuador para que todos adopten una posición vertical hacia la actividad criminal. No podemos permitir que organizaciones criminales extorsionen no solamente por dinero, sino por beneficios penitenciarios, sino por normas más blandas o por espacios sin control de las autoridades. Pero eso ha crecido, general. O sea, lo que ha crecido, ha crecido. Nosotros llevamos un reporte y ahí venía lo que usted me hizo en la pregunta inicial, ¿no? Una población va creciendo con un porcentaje normal de ciudadanos que van naciendo. Pero nosotros en 2 años hemos recibido 2 millones de migrantes, y no de niños, sino en edad productiva, de las cuales un porcentaje muy alto está vinculado a actividades criminales. Y no solamente sicariato, habla de organización porcentaje criminal. alto porque se supo en algún momento, cuando se hizo la estadística, que el porcentaje era más bien menor, pero el impacto y la crueldad con la que actuaban era mucho mayor a la que estábamos acostumbrados. Son dos figuras que tenemos que evaluar muy claramente. No solamente es el aspecto criminal por el número de situaciones que se dan y la violencia que se da en este tipo de hechos, sino el aspecto criminológico, ¿no? Una cultura que viene dependiente ya de acciones criminales. O sea, no le digo que ese alto porcentaje sean los asaltantes, sino que viven de lo robado, negocian lo robado, ocultan lo robado, viven con los que roban, entonces o sea, la dinámica que hay alrededor del hecho delictivo es mucho mayor. Mucho mayor. Y eso es lo que nos ha generado un incremento en el número de infractores que normalmente una población no lo sufre así, porque va de acuerdo al crecimiento normal. ¿Le estamos ganando la batalla a la criminalidad o no le estamos ganando la batalla? Yo le estoy dando las cifras: más de 3.000 armas de fuego incautadas el año pasado, más de 170.000 detenidos en flagrancia, de los cuales 5.000 están cumpliendo detención. Hay una decisión política general de trabajar efectivamente no solamente con anuncios populistas, porque, por ejemplo, no sabemos qué ha pasado con el director de inteligencia, ¿no? Lo sacaron, algunos dicen y vinculan esto a Vladimir Cerrón, que no lo han podido encontrar, que no ha sido ubicado, a que hay problemas dentro del Ministerio del Interior. ¿La policía está trabajando realmente en una mirada de trabajo conjunto con la decisión política gubernamental? El lineamiento político lo tenemos, la preocupación de la señora presidenta lo ha trasladado nosotros para plasmarlo en un ejercicio que tiene 3 ejes: la prevención, la inteligencia y la investigación criminal, y de manera transversal el apoyo comunitario. Estamos lanzando unos programas que no le puedo adelantar yo, pero que ya han sido aprobados por el Supremo Gobierno. ¿Para cuándo? No más de 60 días van a ver ustedes los resultados que vamos a tener. ¿Tienen que ver con la seguridad? Con la seguridad fundamental. ¿Con las herramientas que tenga la policía? Con las herramientas que ya hemos logrado y con otras que estamos en proceso de implementar, y que yo le aseguro que seguro usted me va a invitar nuevamente aquí, le voy a explicar el detalle. ¿Y la cabeza de inteligencia ha salido por qué? Porque
Mire, no ha el hecho bien sistema de su trabajo. inteligencia está en la policía muy arraigado en los esquemas de cómo se desarrolla. Y esto se mantiene aún, sea el jefe que fuera, porque es un Mauricio lineamiento Quiroga, el director de institucional. inteligencia, ha salido. Sí, Además el general visitaba Villalón, a Palacio permanentemente, algo ha pasado. pero el general Villalón también es un hombre de inteligencia con mucha experiencia y mantiene los lineamientos de intereses institucionales. Yo sé que es complicado, pero yo quería saber en realidad qué había pasado. Para sacar a un director de inteligencia tiene que haber ocurrido alguna situación irregular. Y descabezar, digamos, la Dirección General de Organización Criminal. O sea, hay un problema. No, nosotros mantenemos, si usted ve la estructura, casi sin movimiento. El cambio, como le digo, ha sido solamente el director. Estamos hablando del Ministerio del Interior, pero el Ministerio del Interior tiene que conversar y tiene que trabajar directamente con la dirección de la policía. Pero en fin, yo le agradezco. Muchísimas Real gracias. Sarabia, yo entiendo que hay cosas que usted no puede decir. Muy amable. Vamos a otro tema y está vinculado a las investigaciones, que son como 7, de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides.